me hace una pregunta: ¿cuáles son las condiciones para comulgar dignamente? Porque San Pablo dice 1 Corintios 11:27, el que come el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Bien, para comulgar dignamente con provecho en santidad, hay 3 condiciones principales. 1, estado de gracia. 2, recta intención de recibir a Cristo. Y 3, ayuno eucarístico. ¿Qué es estado de gracia? Estado de gracia significa no tener ningún pecado mortal sobre la conciencia. Ahora ustedes saben que hay 2 tipos de pecados. Hay el pecado venial y el pecado mortal. El pecado venial es un pecado que sí nos mancha, sí ofende a Dios, pero no nos separa de Dios. Por ejemplo de pecado venial: una mentiría, un pequeño enojo, le salió una palabra así de repente por enojo porque alguien le chocó su carro, hace algo grave, una pequeña flojerita, un pequeño robo insignificante, menos de un día de trabajo. Estos son pecados veniales. Es como tener unos gusanitos, unas heridas en la cara, en el cuerpo. Uno está enfermito, sí, pero no está muerto. Un muerto no come. Un enfermito sí come, ¿sí? Esos son pecados veniales. Con tal que haya arrepentimiento antes de la confesión, de la comunión, perdón, y se arrepienta y pida al Señor misericordia, estos pecados se borran con esa oración y con la comunión. Entonces puede comulgar. Un pecado mortal es, como dice la palabra, es como recibir 2 balazos en el corazón. O un camión pasa sobre el cuerpo, lo hace pedazos. Esto es mortal. Tipo de pecado mortal, San Pablo da una lista. 1 Corintios capítulo 6, 9 siguientes, que dice: y bien, no se hagan ilusiones, es decir, no vivan en la mentira mental, ni los fornicarios. Toda intimidad entre hombre y mujer sin casar por la iglesia es fornicación, ¿sí? Ni los fornicarios, ni los adúlteros, gente casada infiel, ni los idólatras, los que adoran ídolos o los que aman algo más que Dios. Por ejemplo, el que ama su fútbol, ama su diversión, ama sus cosas más que a Dios, idólatra también. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los afeminados, ni los homosexuales o sodomitas, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Ahora, también tenemos los 10 mandamientos. Todo pecado contra uno de los 10 mandamientos en materia grave es pecado mortal. Por ejemplo, matar, abortar, emborracharse, tener odio, tener rencor sin ningún deseo de perdonar. Estos son pecados mortales. Tenemos también el escándalo. Nuestro Señor dijo: ay de los escandalosos, mejor sería tener una piedra de molino, es decir, 2 toneladas en el cuello, se echada en el fondo del mar, antes que de escandalizar a un niño. Por ejemplo, todas las mujeres mal vestidas, provocativas, que enseñan medio cuerpo por atrás, por delante, sus piernas, sus rodillas, vestido pegado, casi desnudas, son escándalos, pecado. Porque nuestro Señor dijo: el que se fija a una mujer codiciándola es adúltero. Pero toda mujer o muchacha mal vestida que provoca el pecado, ella es escandalosa. Mejor, dice, tener piedra de molino en el cuello echada al fondo del mar. También en esto de escándalo, por ejemplo, pecan los sacerdotes, pecan los abuelos, pecan los papás. El sacerdote que no dice nada, peca. A veces yo escuché, dice: yo no digo nada, vengan casi desnudas a la iglesia, no digo nada, para que no se escandalicen, no se vayan. Sí, padrecito, te entiendo, sea prudente, sí, pero en un momento dado tienes que decir las cosas a la gente. Un día
en la misa, ya empezaba a hacer bastante calor. Yo dije, hermanos, hermanas, por favor, vístanse como quieran. Esto no es mi asunto, pero no ofendan a Dios. Nuestro Señor dijo, el que se fija a una mujer codiciándola es adúltero en su corazón. Pero dijo también, aunque esté 15 metros lejos, fijándose, deseándola de corazón, es adúltero. Ahora, si tiene tentación, rechaza, no hay pecado. Bueno, pero dijo nuestro Señor también, hay de los escandalosos, las que provocan el pecado. Mejor sería tener una piedra de molino en su cuello, ser echado en el fondo del mar, antes que escandalizar a un niño, a una persona. Después dije, bien, si alguien tiene una queja, que se queje con Jesucristo que dijo esto. Yo solamente soy micrófono de Dios. Entonces, si el escándalo también es un pecado mortal. Por ejemplo, consultar brujos, hechiceros, disque curanderos, es pecado de superstición contra el primer mandamiento de Dios. ¿Qué más? Fundar disque iglesias. Fundar disque iglesias es pecado gravísimo. Gravísimo, son falsos profetas. Esta gente no tiene salvación si no se convierte. Fundar una iglesia, engañar a la gente en nombre de Cristo es realmente falsos profetas. Señor, Señor, muchos dirán, en tu nombre profetizamos, lanzamos demonios, hicimos milagros. Váyanse, obradores de maldad, no os conozco, dijo nuestro Señor. Jurar en vano con mentira en nombre de Dios es pecado. No santificar el día del Señor, pudiendo hacerlo. Claro, no se trata de un enfermo que no puede salir de su casa, pero la persona que va a competiciones, fútbol o esto, aquello, en lugar del día del Señor, no hace nada, hay pecado, pudiendo santificarlo, claro. ¿Qué más? Honrar a tu padre y madre. Cuando uno no hace caso a su padre y madre, hace lo que quiere. O también los papás, cuando no corrigen, no rectifican a sus hijos, sí pecan los papás gravemente. ¿Por qué? Porque los hijos son hijos, tienen que ahora no hacen caso, pero ellos tienen que decir la verdad y oponerse. La casa no es un hotel, restaurante, que comer y beber y dormir y gastar y después hacer lo que uno quiere. No, señores, no. Orar, corregir a sus hijos. ¿Qué más? No matar, ya lo dije. Todo lo que es aborto, escándalo, odio, rencor. La fornicación, lo dije. La pornografía, la masturbación. Mal uso del matrimonio para cuidarse, como dicen, no tener hijos. U operarse, más bien castrarse y mutilarse. Todos son pecados. El que roba algo más de un sueldo mínimo por día peca gravemente. El que explota a los trabajadores, no paga sus derechos, no paga su sueldo real, verdadero, peca gravemente, etcétera, etcétera, etcétera. Y los 7 pecados capitales. Que uno sienta enojo, está bien, pero siente un enojo a tal punto que no quiere perdonar durante 10 años, es pecado mortal. La avaricia, la envidia, la lujuria, la envidia, ¿qué más? El orgullo, la soberbia, todos son pecados graves. Y también comulgar en pecado. Uno de esos pecados, bien no sirve para nada esta comunión, si no es una comunión más. Por ejemplo, confesarse y no decir sus pecados, a propósito, ocultándolos deliberadamente, esa confesión no vale nada, es un sacrilegio más. Entonces, supongamos que la persona tiene 10 pecados, confiesa 8, deja 2 por falsa pena, por orgullo, bien no se perdona ninguno. Tenía 10, ahora son 11. Si va a comulgar ya son 12. ¿Sí? Entonces, para comulgar, uno, estado de gracia, tener el alma limpia de pecado, arrepentido. 2, recta intención, uno, comulgo para santificarme y no para que me vean, me aplauden. Y 3, ayuno eucarístico. Ahora, antes el ayuno eucarístico eran de medianoche a la comunión. Pero durante la guerra mundial, el Papa, teniendo cuenta de la miseria de los pueblos, permitió misa en la tarde. Y como no podían ayunar hasta la tarde, entonces dejó 3 horas de ayuno eucarístico. Desde esa hora dejaron 1 hora, pero francamente 1 hora no hay gran esfuerzo, porque sale de su casa para misa y pasa la hora. Mientras 3 horas antes de la comunión sí vale la pena. Ahora, si una persona no tiene las 3 horas porque salió del trabajo, etcétera, pide al padre, el padre se comulgue, etcétera, pero tratar de tener 3 horas. Esto quería decir, no sé si es claro. Bien, entonces la persona que se acerca a la comunión y que se confesó bien de todo corazón, dijo los pecados que se acordaba, después de hacer un examen de conciencia serio, ¿no? Pero después se da cuenta que olvidó sin quererlo, sin ocultar nada, se da cuenta que olvidó tal o tal otro pecado. Bien, tu confesión fue buena. Entonces, en la confesión siguiente, dice, Padre, me confesaste tanto tiempo, olvidé tal pecado, lo dice, y con eso se remedia.
pero tiene que decirlo después, ¿sí? Sí, sí puede comulgar mientras, porque él quiso hacer una confesión solamente. ¿Por qué? Porque la gracia y el pecado no pueden coexistir en la misma alma. Entonces, indirectamente esos pecados quedan perdonados porque quiere hacer una confesión, pero cuando se acuerda los dice en la confesión siguiente.